Kamisaraki hilatanaka kullakanaka, Tunkapi Hispani Yatikawimpi, Saranta Sipkakiñani. Acá Yatikawinaja, Kunaiman Usunakata Aruskipapjañani. Hola amigos, el día de hoy continuaremos con la lección número 15. En esta lección aprenderemos sobre las distintas enfermedades. Empecemos. ¿Cuál es la percepción de las enfermedades en la cultura aymara? En esta cultura la concepción estructural del cuerpo, la salud y la enfermedad está constituido por dos sustancias, por dos elementos importantes, el cuerpo y el alma. Para que una persona esté completamente sana, tienen que estar bien el cuerpo y el alma. Las enfermedades son manifestaciones de falta de energía o bloqueo o acumulación de energía negativa que hace que la persona no solamente sienta dolor en el cuerpo, sino también la persona se enferma en el alma. Y eso afecta, o bien se manifiesta a través del cuerpo, dolores del cuerpo. Frente, ¿cómo se mitigan las enfermedades? La alimentación es el principal motor para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y lo otro es mantener relaciones armoniosas con todos los seres de la naturaleza, no solamente con las personas, sino también con las deidades, con los animales, con todos los seres que habitamos en este cosmos. Cuando, por ejemplo, tenemos problemas o rencillas con los vecinos o maltratamos a un animal de manera intencional, sin ningún motivo, esto puede generarnos alguna enfermedad que va a ser expresada a través de nuestro cuerpo. La tierra o Pachamama también puede enfermar debido a las peleas, lo que señalaba, a los conflictos familiares. También puede atrapar el espíritu de la persona, desorientándolo, llevándole a las personas y dándoles incluso la muerte. Por eso siempre hay que mantener una relación armoniosa con la Pachamama. Lo emocional ocurre cuando una persona sufre un susto y pierde el alma. Por ejemplo, hay personas muy atrevidas, muy exploradoras, que guiada por su curiosidad, llegan a un lugar que no debieron de visitar previo permiso a la Pachamama. Entonces, ahí una persona se enferma por el susto o porque ese lugar está habitado por seres malignos. Entonces, en la cultura aymara vamos a diferenciar dos tipos de enfermedades. La primera la vamos a denominar como las enfermedades sobrenaturales y la segunda vamos a denominarla como enfermedades naturales. Veamos primero las enfermedades sobrenaturales. ¿A qué nos referimos cuando señalamos las enfermedades sobrenaturales? Por ejemplo, el mal viento. ¿Cuándo nos da un mal viento? Por ejemplo, dormir en lugares habitados con espíritus malignos. En los Andes o en la cultura aymara, las personas no podemos descansar en cualquier lugar. Tenemos que saber identificar cuáles son esos lugares habitados con malos espíritus. O caminar por lugares sagrados. No podemos caminar por estos lugares sagrados porque nos podemos enfermar. Entonces hay que tener bastante cuidado y cuando, por ejemplo, si visitamos a un lugar, siempre tenemos que tener nuestra guía, alguien que conozca la cultura. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? A través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay hinchazón en los pies, tenemos muchas veces hinchazón en las manos. Incluso suele suceder parálisis facial. Entonces, así es como se manifiesta esta enfermedad. Y muchas veces las personas cuando intentan tratarse este tipo de enfermedades yendo al hospital o al médico, no logran curar esa enfermedad. Tienen que, en este caso, recurrir al curandero.
para poder tratar este mal y las otras que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, Katia, agarrada de tierra. De igual manera, dice que la tierra agarra nuestro espíritu, se apropia de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, eso genera que nosotros nos enfermemos. Por ejemplo, eso es causado, por ejemplo, en dormir en lugares inapropiados, habitados por seres malignos, eh, piedras o rocas raras, eh, y es cuando movemos por curiosidad, movemos esas piedras sin el previo consentimiento de la Pachamama. Entonces, o tumbar rocas arbitrariamente, por jugar, por curiosidad, o por extraer algún metal precioso, ¿no? Entonces, siempre esos lugares van a estar habitados como lugares sagrados, como lugares inapropiados para poder visitar. ¿A través de cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas? Se manifiesta, por ejemplo, fiebre, diarrea, decaimiento físico, sueño de día, insomnio de noche, el dolor del cuerpo durante la noche, solamente durante la noche. De día, el dolor el cuerpo deja de doler. Entonces, de igual manera, esta enfermedad es solamente lo tratan los curanderos, no lo pueden tratar los médicos. También gloria o caída de rayo. La persona es víctima del rayo, o también cuando, ¿cuál es otra causa? Cuando consume una persona el carne del animal muerto por el rayo. O también aspiran el humo que produce el rayo al llegar a la tierra. Eso también genera esta enfermedad. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Vamos a tener dolor de cabeza, dolor de pecho, ardor en la palma de la mano, granos infectados en la cara acompañado de escozores, heridas en los pies. Eso es lo que nos va a generar esta enfermedad. Entonces, estas enfermedades que lo hemos denominado sobrenaturales, es el curandero, el yatiri, quien va a poder tratar este tipo de enfermedades. Por eso es que muchas veces las personas acuden al hospital y no logran tratar esa enfermedad. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando visitamos estos lugares. Siempre busquemos un, un orientador cultural, una persona que nos pueda guiar en ese proceso de, por ejemplo, cuando hacemos turismo o cuando viajamos a lugares desconocidos. Siempre hay que buscar a alguien que nos oriente, alguien conocedor de la cultura. Ahora veamos las enfermedades naturales. Las enfermedades naturales son las que conocemos, ¿no? Por ejemplo, chuchu, la bronquitis. Estas enfermedades naturales sí son tratadas por un médico, ¿no? Cuando visitemos el centro de salud, la posta o el hospital, con pastillas, con hierbas, se pueden tratar este tipo de enfermedades. La neumonía, ¿cómo decimos neumonía en Aymara? Custaro. La otra enfermedad, ojo uso, tos, cuando tenemos tos, ¿no? Ojo uso, a ver, repitan, ojo uso, dolor de estómago, purac uso, dolor de estómago, uso, dolor de cabeza, huicho uso, diarrea, huicho uso. Y ahora vamos a ver algunos aspectos gramaticales, pronombres interrogativos. Por ejemplo, vamos a usar estos pronombres cuna, camisa, kite. ¿En qué momentos uso estos pronombres? Y es el pronombre cuna se expresa como una interrogación completa acompañado del sufijo sa. Este pronombre significa, cuando lo vamos a juntar, kunasa, ¿qué es o cuál es? Por ejemplo, cuando nos encontramos con una persona desconocida
puede ser en la escuela, en la comunidad, en la ciudad. Queremos saber cuál es su nombre. ¿Cómo decimos? Kuna Sutimaja, ¿cuál es tu nombre? O cuando nos encontramos con una persona enferma, si somos médicos, si tratamos de enfermedades, ¿qué le preguntamos? Kunas Ustamaj, ¿qué te duele? Ajá, ¿qué te duele? Kunasa Ustama. El otro pronombre interrogativo camisa significa cómo. Se usa en preguntas de interés para conocer la calidad, el aspecto, modo o forma del objeto. Por ejemplo, queremos saber cómo está la otra persona. Entonces, ¿qué decimos? Camisa asktasa, ¿cómo estás? O queremos saber cómo se enfermó esa persona para poder realizar el diagnóstico de alguna enfermedad. Camisas usuntaj, ¿cómo te enfermaste? Quizá la persona te responda, ¿cómo te enfermaste? Me caí en el cerro, me dormí encima de la roca. Entonces, esto te va a permitir diagnosticar la enfermedad, ¿no? Camisasa usuntaj. Todos los médicos, ¿no? Cuando quieren realizar un diagnóstico, entonces estos pronombres van a ser claves para poder realizar el diagnóstico de sus pacientes. El siguiente pronombre interrogativo Kitty es un interrogativo personal. Se usa para conocer al sujeto. Significa quién es. ¿Quién? ¿Quién? Kitis usunti. Queremos saber, por ejemplo, quién está enfermo, ¿no? Kitis usunti. ¿Quién se enfermó? Kitis kolirij. ¿Quién es el curandero? Entonces aquí esta pregunta es para saber quién. Un interrogativo, como dice, un interrogativo personal. Entonces estos nos van a ayudar a poder mejorar nuestra labor y atender a las personas de esta que sepan esta lengua, de atender con pertinencia cultural. Entonces, no olvidemos, ¿y quién? Por ejemplo, queremos saber quién es el familiar de una paciente. Chitis Willa Masipaja. ¿Quién es su familiar? Chitis. ¿Quién es? ¿Okay? Entonces hemos aprendido estos pronombres interrogativos. Kuna, camisa y chiti. Kunasa. Kuna sustam. Camisa susuntaj. ¿Cómo te enfermaste? Y chitis. ¿Quién es el curandero? Chitis colierej. ¿Quién es el enfermo? Chitis usuntej. Entonces, hasta la siguiente. Esto hemos terminado la lección número 15. Nos vemos en la siguiente. Hasta